Bien, hermano, damos gracias a Dios por la lectura de la palabra. Quiero resaltar la idea del texto para nosotros enfocarnos en la predicación de esta tarde. La palabra nos dice en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 16, y quiero resaltar esta parte: somos hijos de Dios. La verdad es que esa es una declaración que cambia todo el panorama en nuestra vida. Somos hijos de Dios. Es algo que, por supuesto, que tiene una implicación, una connotación, y eso asume una transformación en nuestra vida. Cuando somos hijos de Dios, lo que estamos queriendo decir es que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora le pertenecemos a Dios. Usted comenzó su vida como una criatura de Dios. Y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, lo ha hecho un hijo de Dios. Y ustedes saben, él lo dice en el Evangelio de Juan: no es ni por la carne ni por la sangre, sino que es por el poder de Dios. Así que como hijos de Dios, nosotros tenemos que en esta tarde entender qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso el mensaje en esta tarde se titula Entendiendo la obra del Espíritu Santo. Entendiendo la obra del Espíritu Santo. Yo creo que esto es muy importante, porque muchas veces no entendemos qué es lo que está ocurriendo con nosotros. En ocasiones algunos hermanos se me acercan y me dicen: siento un pesar en mi corazón cuando he hecho algo que no está bien, algo que no ha sido correcto, y los hermanos no pueden distinguir que es la presencia del Espíritu Santo en su vida que les está reprendiendo, que les está ayudando, que les está avisando que la actitud tiene que ser cambiada. La obra del Espíritu Santo es algo que tenemos que entender en nosotros, porque cuando somos hijos de Dios, lo que pasa con el Espíritu es que nos guía. El Espíritu es el que toma el protagonismo en nuestra vida. El Espíritu es Dios. Por eso Jesús dijo que venía el Consolador a nosotros, pero también dijo: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es que sea una aparente contradicción, sino que es precisamente la confirmación de que Dios en su naturaleza está en nuestra vida. Y el Espíritu Santo en nuestra vida toma la rienda de nuestras vidas y la va a llevar por caminos que tú y yo desconocemos. Vamos a pasar situaciones que, aunque son difíciles y complejas, de todas maneras tenemos que saber que Dios nos está guiando. Por eso yo quiero comenzar el año hablando para entender la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. La obra del Espíritu Santo la podemos resumir en una palabra, pero es muy amplia. La obra es conversión. Conversión. Por eso la enseñanza en esta tarde es esta: no hay conversión sin la presencia del Espíritu Santo en una vida. O sea, no hay conversión si no hay Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha hecho hijos de Dios, ha tomado las riendas de nuestra vida. Lo primero que ha provocado en nosotros es la conversión. Y esa conversión va en tres direcciones, que es lo que queremos estudiar en esta tarde. Tres direcciones hacia donde se dirige la obra de conversión del Espíritu Santo. La primera dirección, el Espíritu Santo obrando en tres direcciones. La primera, la obra del Espíritu Santo comienza en la inspiración de la palabra que llegará a la vida del pecador. Esto es muy interesante porque antes de comenzar a hablar de nada, tenemos que entender qué es la Biblia para cada uno de nosotros. Porque la opinión que nosotros tengamos de la Biblia marca la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, considera la Biblia como algo que no tiene ninguna importancia. Cuando no hay un verdadero dominio del Espíritu Santo en una persona, lo que sucede es que se nos menosprecia la Escritura. Ahora,
es bien sabido que todos los cristianos, todas las personas que conocen a Dios, le dan un alto valor a la Escritura y tienen un criterio muy firme de lo que la Biblia enseña. La Biblia se convierte en la palabra de Dios practicada por nosotros. Hay una sustitución que el Espíritu obra en nuestra vida a través de la palabra de Dios, donde toda nuestra vida es cambiada por los conceptos, las expresiones y la dirección de la palabra. Así que nosotros vamos en un sentido, pero la palabra de Dios nos lleva en otro. Pero para eso tiene que haber una conversión. Cuando yo digo que la obra del Espíritu Santo comienza en la inspiración de la palabra de Dios, estoy hablando acerca de cómo el Espíritu Santo de Dios me permite interpretar y conocer la Escritura. Uno de los grandes problemas de hoy en la vida cristiana y en muchas iglesias es que hemos adquirido la mala práctica de añadir o quitar a la palabra de Dios. Y lo hemos hecho muchas veces inconscientemente y otras veces conscientemente. Claro, inconscientemente porque no nos paramos acá y decimos, usted coja la Biblia y arránquele 3 páginas, que esas no las vamos a estudiar. No, así nosotros, si usted está en una iglesia y le dicen, hey, coja la Biblia, arránquele la carta de Juan, que no la vamos a leer, usted ya sabe que eso no es bíblico. Usted se levanta y se va. Pero el problema es más sutil. El problema es más sutil porque muchas veces en las iglesias tratamos de practicar la Biblia, pero no toda la Biblia. Practicamos una parte de la Biblia, la parte que va mejor con nosotros. Sin embargo, la Biblia, desde el principio, nos da una alerta y dice, cuidado con aquellos que añaden o que quitan a mis palabras. Por ejemplo, y esto no lo busquen, pero solo lo voy a mencionar, en Deuteronomio 4:2 es la primera vez que Dios le dice al pueblo que tienen que respetar sus palabras y que nadie puede añadir y nadie puede quitar. Eso lo vuelvo a repetir en Proverbios. Y cuando usted va al final, en Apocalipsis capítulo 22, los últimos versículos de la Biblia prácticamente, ahí hay una promesa, donde Dios está diciendo que va a venir juicio y castigo sobre todos aquellos que quiten o que añaden a la palabra de Dios. Bueno, una de las cosas que a mí me sorprende de Jesús es que Jesús fue consciente de esto a la hora de practicar él la palabra de Dios. Porque en el tiempo de Jesús no existía el Nuevo Testamento, pero sí existía el Antiguo Testamento. Se llamaban la Torá. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención de Jesús en su ministerio es que él nunca honró lo que la tradición y religión de su tiempo enseñaba. Él lo que honró fue la palabra de Dios. Así que cuando yo escucho a Jesús criticando a los fariseos y llamando a los fariseos a no añadir o quitar a la palabra de Dios, me doy cuenta que es un llamado a mi vida a que practique toda la palabra de Dios. Hace poco, ustedes no lo saben, pero yo se lo voy a comentar, hace poco hubo una ola muy grande, una influencia muy fuerte de tratar de convertir en las iglesias a las mujeres en pastoras. Y les tengo que explicar esto. La Biblia enseña que el ministerio pastoral es un ministerio varonil. Eso está en 1 Timoteo capítulo 3, pero además congenia perfectamente con el diseño original de la primera pareja humana, donde el hombre es la cabeza de la relación y la mujer es la ayuda idónea. Y eso no quiere decir que las mujeres no puedan tener ciertos servicios en la iglesia, pero el liderazgo tiene que ser de los hombres. Iglesias nuestras, inmensas de grandes, con un mover grande del evangelio en ciudades, comenzaron a pensar si era posible que convirtieran a las mujeres en pastoras. Y quizás alguien diga, oye, pero el pastor es un poco machista, porque ¿qué tiene que ver? Bueno, a la primera mirada puede sonar un poquito machista, pero si lo profundizas un poquito te das cuenta al menos de 2 cosas. Primero, el diseño lo dio Dios y tenemos que ocuparnos
en que el hombre tiene una responsabilidad y la mujer tiene otra. Segundo, creo que cuando una iglesia se mueve a tratar de buscar, añadir a la palabra y establecer ministerios que la palabra no enseña, es porque han fracasado otros ministerios. ¿Y sabes cuál es el ministerio que ha fracasado detrás de la intención de hacer a una mujer pastora? El ministerio de los hombres. Eso fracasó. Cuando una iglesia se mueve con la intención de poner a una pastora a dirigir una iglesia, es una evidencia muy clara de que el ministerio varonil está muerto. Está destruido. Los hombres no tienen autoridad. Los hombres no han logrado tener el lugar de liderazgo que Dios les ha dado. Y déjame decirte algo, mi hermano. Somos hijos de Dios. Todos aquellos que tenemos a Cristo, somos hijos de Dios. Pero ¿sabes dónde radica mucho la diferencia? En que si tú eres un hijo de Dios, ¿qué estás haciendo con su palabra? ¿Le estás añadiendo o le estás quitando? Porque cuando tú evades la responsabilidad de tu hogar, cuando tú evades la responsabilidad de tu casa, cuando tú como hombre de Dios no tienes las riendas espirituales de tu hogar, le estás quitando a la palabra de Dios. Claro, a lo mejor vives con una esposa que ha decidido ser fiel a Dios. Y ella, con amor, toma las riendas del asunto. Y entonces ahí te haces doblemente culpable. ¿Sabes por qué? Porque ahora le estás añadiendo. ¿Viste? Porque primero le quitaste la autoridad, pero ahora le estás dando la autoridad a alguien que necesita de tu compañía. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta qué lugar ocupa la Biblia en nuestros corazones. Cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo en la vida y en la Escritura, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno, inspiración, y lo segundo, iluminación. La inspiración habla de que la palabra de Dios es el aliento de Dios. Es la presencia de Dios entre nosotros muchas veces. Pero la iluminación de lo que habla es de aquella obra del Espíritu Santo donde el Espíritu te da entendimiento para comprender esas verdades. Ahora, la inspiración es algo que tú no le puedes ni sumar ni restar a la Biblia. Pero la iluminación es algo que no vas a tener si tú no tienes comunión con Dios. Por eso yo te reto en este año que va a comenzar a que abras la Escritura y comiences a leerla y comiences a estudiarla. Y que ores a Dios, que el Espíritu Santo hable, ilumine tu corazón, para que tú puedas practicar esas verdades. Y cuando tú empiezas a practicar esas verdades, tú vas a ver cómo la Biblia una y otra vez se va a ir abriendo delante de tus ojos, y cada vez la Biblia va a tener más significado para ti. Cada cosa que dice todavía va a ser más directa y personal para ti. Y te vas a dar cuenta que ahí está siendo iluminado por el Espíritu Santo. Decir que las Escrituras son suficientes, porque eso es otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. La obra del Espíritu Santo comienza en la inspiración, porque la Escritura tiene que ser suficiente para nosotros. Y yo te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo logras tú imponer el respeto en tu casa? Bueno, primero te voy a hacer una pregunta. ¿Hay respeto en tu casa? ¿A ti te respetan? Yo no te estoy hablando de que le metas miedo a la gente ni de que te pongas violento. Te estoy hablando del respeto que te debe todo el mundo como un líder en tu hogar. El respeto se gana a través de la palabra de Dios. La suficiencia de las Escrituras lo que significa es que la Escritura es suficiente para ocuparse de todos los asuntos que hay en nuestro hogar y hay en nuestra vida. Cuando tú tienes que implementar en tu hogar cosas que la Biblia no enseña, la Biblia no es suficiente en tu vida y en tu corazón. Cuando la Biblia es suficiente, usted se encuentra en la Biblia el recurso que usted necesita para lidiar con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con la calle, con la gente y con todo lo que te rodea. Eso es importante. Porque lo cierto es que hay muchas iglesias enseñando,
no directamente, indirectamente, que la Escritura no es suficiente. Y si alguien viene y te dice, tengo un vicio, ¿qué le decimos? Vamos a encerrarte, vamos a descontaminarte, vamos a hacerte no sé cuántas cosas. Pero está ya más que visto que la única vida que puede ser transformada y cambiada es la que se entrega a Cristo. Lo demás no se transforma. Lo demás no cambia. Cuando alguien tiene un problema matrimonial, ¿qué dicen en las iglesias? Vete a pagar a un, ¿cómo se llama? A un psicólogo, a un psiquiatra, a un consejero. No, y peor todavía, te dicen un consejero cristiano. Entonces, esa es la estafa más grande del mundo. Porque entonces ese te va a cobrar por lo que tú deberías ver y leer en la Biblia. ¿Tú sabes lo que es eso? Es increíble. Porque ¿qué te va a decir? Si es un consejero cristiano, lo que te va a leer es la Biblia. ¿Qué consejo te puede dar que en la Biblia no está? Si te da un consejo que no está en la Biblia, entonces no es un consejero cristiano. Pero si es un consejero cristiano y te va a cobrar por eso, mejor yo te digo, guarda tu dinero, lee la Biblia, pídele a Dios poder entenderla para que empieces a tener autoridad en tu hogar. Y cuando hablo de autoridad, hablo primeramente del hombre, pero también hablo de la mujer. Una de las cosas más fáciles en la familia es que las mujeres pierden la autoridad con sus hijos. Porque papá se convierte en el llamado extremo. ¿No? Se convierte en el llamado extremo. ¿Cómo funciona? Te voy a decir cómo funciona. Primero, se porta mal el niño o la niña. La mamá viene y lo regaña. El niño o la niña pone de cabeza a la mamá, le da 3 vueltas por el piso, la tira contra la pared, la rebota, la siente y la mamá no puede con el niño. Y cuando la mamá ya se cansó de aquello, como no tiene ninguna autoridad, ¿qué es lo que hace? Voy a llamar a tu papá. Entonces el papá entra como un huracán. No sé cuántos han visto un huracán, pero yo, como soy de Cuba, he visto huracanes. Entra como un huracán que arranca las losas del piso. Pero te voy a decir algo, el producto es malo. ¿Por qué? Porque no hay enseñanza. No hay verdadera disciplina. No hay verdadera autoridad. Entonces necesitamos todos recuperar la autoridad. La autoridad comienza cuando tú entiendes que la palabra de Dios es la palabra inspirada para nosotros. La primera vez que yo pensé en manejar un auto, lo primero que me dieron no fue un timón, ni una rueda de auto. Lo primero que me dieron fue un manual para que estudiara las señales. Mi vecino va a trabajar en mantenimiento de aviones, ¿sí o no? Pero tuvo que estudiar. A él no le dieron un avión y le dijeron, llévate un avión para tu casa para que lo conozcas. No. A él lo recibieron en una escuela para que aprendiera a estudiar. A mí lo que no me cabe en la cabeza es que la gente aquí quiere ser cristiana, pero no usa la Biblia. No usa el manual para ser cristiano, para vivir como cristiano. Es un poquito ilógico, o no lo sienten que es ilógico. Es un poquito ilógico. No, porque con lo que dice el pastor es suficiente. Bueno, yo he tenido días estresados que Maidito me ha dicho, es a la derecha y yo he doblado a la izquierda. Así que si te guías por lo que la gente dice, tempranito vas a chocar. Tú tienes que guiarte por lo que dice la palabra de Dios. Quiero leerte algo que escribí aquí. Dice, Colosenses capítulo 2 habla sobre los peligros a la que la iglesia se enfrenta cuando no está dispuesto a entender que la Biblia es suficiente para crecer y para madurar. Pablo advierte a la iglesia de Colosas y dice, miren, que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, una de las cosas que la Biblia enseña es que cuando nosotros abandonamos la autoridad de la palabra, la suficiencia de la Escritura, y no empezamos a entender la Biblia como la única regla de fe y de práctica de nuestra vida, y la única manera para llegar a Dios, ¿sabe qué es lo que sucede? Empezamos a ir de un lado al otro
en medio de filosofías y en medio de opiniones personales. Por eso es que es necesario que la Biblia sea el código de vida de tu hogar. Porque nosotros tenemos un problema de carácter muy serio. Hay cosas que en nuestro hogar pueden ser malas hoy y mañana no. Yo me acuerdo de niños pequeños súper difíciles. Y le he dicho a los padres, lo que tú crees que hoy es una gracia, te va a sacar las lágrimas mañana. Mira cómo dice malas palabras. Mira cómo se defiende y golpea a todo el mundo. Atiéndelo ahora con autoridad. Porque lo que hoy es una cosa de risa, mañana te va a sacar las lágrimas. Mañana va a ser de dolor. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque nuestra vida es muy fluctuante. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esa es la verdad. Ahora, hay una segunda obra o una segunda dirección en que el Espíritu Santo trabaja. El Espíritu Santo ilumina por medio de la palabra de Dios la mente y el corazón de los incrédulos, confrontándolos. Esta es otra realidad que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ya le estaba hablando un poco a usted del concepto de la iluminación. Lo que es la iluminación para nosotros. Es eso que el Espíritu hace donde se prende la luz y empiezas a comprender la Escritura. Mucha gente no abre la Escritura y la lee porque la Escritura es como algo oscuro para ellos. Necesita la iluminación, necesita la intervención del Espíritu Santo. Ahora, lo que no entendemos es que el Espíritu Santo, a través de la iluminación, nos da propósitos a nuestra vida. Si tú vas al Salmo 119, encuentras algo interesantísimo. El Salmo 119 dice, en el versículo 27, para que yo medite en tus maravillas, hablando del valor de la Escritura. En el versículo 34 dice, guardaré tu ley y cumpliré con ella en mi corazón. En el 125, el Salmo es muy extenso, dice, quiero conocer tus estatutos. Y en el 144 dice, viviré por ellos. O sea que la iluminación es lo que trae propósito a nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo está actuando en nuestra vida y estamos viviendo bajo la influencia del Espíritu Santo y bajo el sello del Espíritu Santo, Dios ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Y empieza entonces las verdades bíblicas a hacernos faltas y a hacer una realidad en nosotros. Sin ese proceso no hay nada. Y déjame ubicarte en lo que ha pasado en tu vida. Si hoy tú gozas de una salvación, tienes que saber que el Espíritu Santo que te ha traído a esa salvación ha hecho dos cosas. Ha iluminado tu vida y por eso ha traído una conversión a tu vida. Si yo soy cristiano y no reconozco que la Biblia es algo importante para mí, tengo que revisar mi vida. No podemos comenzar el año sin revisar cuál es el concepto que tengo de la Biblia. No puedo empezar el año sin entender qué es lo que significa esto para mí. ¿Qué es lo que significa la Biblia? ¿Qué es lo que significa que la palabra de Dios ilumina mi mente y mi corazón? Mira, si no hay iluminación, tú vas a poder permanecer en una iglesia por 100 años. Tú vas a cantar todas las cantos de la iglesia. Tú vas inclusive a escuchar muchos versículos de la Biblia, pero jamás vas a poder disfrutar de lo que es ser una nueva criatura. Porque una nueva criatura es algo diferente, es algo distinto, es algo que viene a tu vida, que Dios obra en tu vida y que te hace cambiar para siempre. Y no es que tú desees que... Mira, tú no tienes que desear sentir lo que otros sienten. Tú lo que tienes que desear realmente es que Dios venga a tu vida. Tú no tienes que decir, yo quisiera sentir lo que siente Esteban cuando toca la guitarra. No, yo lo que tengo que aprender a tocar la guitarra. ¿Viste? No, yo quisiera sentir lo que siente el pastor cuando lee la Biblia. No, tú lo que tienes que leer la Biblia. Porque si quien se va a encargar de que tú sientas eso es Dios.
Porque tú no puedes sentir nada. Tú lo único que vas a sentir es un apego al pecado. Tú lo que vas a sentir vas a extrañar la desobediencia, deseos por hacer lo malo. La única manera en que tú puedes sentir algo para con Dios es con la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros entendamos por qué Dios nos ha dado su palabra y la manera en que ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Lo tercero y último que quiero tratar en esta tarde, que no quiero ser tan extenso. El Espíritu Santo obra poderosamente el Evangelio en la vida de los creyentes para salvación y edificación. Bueno, tanto la iluminación como la inspiración de la Escritura, cosas que hemos hablado, son obras directas del Espíritu Santo, porque Él nos ha llamado a salvación. Ahora, la pregunta con la que nosotros debemos comenzar el año es, si hemos sido llamados a la salvación, ¿qué es lo que Dios ha usado? ¿Alguien lo puede decir? Ha usado el Evangelio, ¿verdad? Ahora, pero la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Porque muchas veces, cuando nosotros predicamos acá, la predicación va en dos sentidos. Va en una exhortación o puede ir también en una evangelización. Y muchas veces no hay nadie nuevo, somos todos de la casa, y la predicación va en la dirección de la exhortación al crecimiento y la madurez. Pero otras veces tenemos personas nuevas y necesitamos ir en la dirección también de la evangelización. Ahora, lo que pasa es que con los años he aprendido que aún estando los de siempre, necesitamos ocupar la evangelización. Y tenemos que recordar nuevamente el Evangelio. Recordarlo una y otra vez. Y en la iglesia se habla mucho del Evangelio, pero muchas veces no se conoce qué es el Evangelio. El Evangelio tienes tú que saber que son buenas nuevas. Es una noticia de parte de Dios. El Evangelio proclama la obra que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo comienza? Comienza en la soberanía de Dios. Si tú estás por primera vez en este lugar, tú tienes que saber que el Evangelio comienza con Dios tomando la decisión de salvarte por pura gracia. Y antes de hacerte salvo, comienza a obrar en tu corazón de varias maneras. Primero, te convence de pecado y de juicio. Te ofrece el arrepentimiento. Tú no te arrepientes por ti mismo. Es Dios quien obra el arrepentimiento en tu vida y te lo concede. A partir de ese momento, tú empiezas a sentir en tu corazón que tú has andado mal por la vida, que has desobedecido a Dios. Y en ese momento en que tú empiezas a pensar eso y a sentir eso, Dios comienza a poner en tu vida y en tu corazón su palabra. Y por eso es tan importante la palabra de Dios, porque la palabra es la que te va guiando, la que te va informando de lo que está ocurriendo. El Evangelio es más que sentirse mal por el pecado. El Evangelio es además recibir la noticia de que tú y yo somos culpables de desobedecer a Dios y que la paga del pecado es la muerte y que en esa culpabilidad no merecemos nada, solo morir. Cuando tú entiendes eso y comprendes tu verdadera situación espiritual, que tú ofendiste a Dios y que nada puedes hacer para cambiar esa realidad, entonces la Escritura te informa de Cristo Jesús. Y te dice que Dios en su plan magnífico, desde antes de la fundación del mundo, preparó a Jesús para ti y para mí. Y que ese Jesús, ese lugar de muerte que tú y yo merecemos por desobedecer a Dios, lo tomó Jesús. Y que cuando Jesús fue a la cruz, fue a pagar, a expiar y a sustituirnos a nosotros en esa cruz. Y en esa confesión de Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en esa confesión deberíamos haber muerto nosotros, no Él. Pero dice la Biblia que Él cargó con nuestros pecados, que Él sustituyó nuestro lugar y que a partir de que Jesús murió en la cruz
y que el Espíritu Santo hace que esa realidad entre a tu corazón y que esa realidad se convierta en el motivo de vida para ti, a partir de eso, entonces es que comienza en tu vida un proceso de regeneración. Y es lo que llamamos conversión. Ese es el Evangelio. Esa es la realidad que nos mantiene en este lugar. Que Jesús murió por nosotros. Que Jesús murió en nuestro lugar. Que nuestra vida le pertenece a Jesús. Porque nosotros morimos con Él y resucitamos con Él. Eso es el Evangelio. Esa es la realidad que todos los días debemos repasar y predicar. Ahora, nada de eso se hubiera podido lograr si el Espíritu Santo no estuviera en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo es vital. Ahora, la gente cree que se convierte porque Dios quiso que se convirtiera. Bueno, hay gente que cree peor, que cree que se convierten por ellos. Pero bueno, realmente la Biblia enseña que nos convertimos porque Dios hizo esa obra en nosotros. Pero cree que una vez convertido, ya se acabó todo. No entendemos que el Espíritu Santo está ahí en nuestro corazón para llevarnos desde aquí a la presencia de Dios. Por eso es que nosotros estamos estudiando esto. El Espíritu Santo obra poderosamente el Evangelio en la vida de los creyentes. Porque sin el Espíritu Santo no tuviéramos nada. Sin el Espíritu Santo no pudiéramos avanzar ni un paso. Te voy a leer algo que escribí. Dice, el Espíritu es vital para cada área de la vida cristiana. Pablo explica que estamos siendo transformados a la semejanza de Cristo en más y más gloria. Cuando estamos en Cristo pasamos a ser una nueva creación. El Espíritu nos transforma a la semejanza de Cristo. Nos hace crecer y nos da su fruto, que es el fruto del Espíritu Santo. Él te regala además dones, incluso te usa para su gloria. Por eso es que nosotros tenemos que comprender la obra del Espíritu Santo. Tenemos que comprender la conversión. La conversión es una obra directa del Espíritu Santo que continúa en nuestra vida hasta su presencia. Y no podemos ignorar que sin conversión no podemos tener vida cristiana. El Espíritu además nos da poder espiritual para dar testimonio de Jesús. Las últimas palabras de Jesús fueron estas: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre apunta a Cristo. En esta tarde, nosotros tenemos que una y otra vez reflexionar cómo va a ser este nuevo año. Ya en las redes han lanzado no sé ni cuántos retos. La gente no sé ni cuántas promesas ha hecho. La última vez que fui al gimnasio no se podía hacer el ejercicio. Ahí estaba todo el mundo haciendo ejercicio. Y yo sé que eso va a ser hasta marzo. Va a ser difícil hasta marzo, con todo el mundo ahí. Pero con respecto a la vida cristiana, no puede ser de esa manera. Con respecto a la vida cristiana, nosotros tenemos que entender que hemos sido declarados hijos de Dios. Y que al ser declarados hijos de Dios, Dios ha obrado la conversión en nosotros. Y si Dios ha obrado la conversión en nosotros, entonces el Espíritu Santo de Dios se está moviendo en nosotros en tres caminos. Primero, dándonos a conocer la Escritura, la inspiración de la Escritura, dándonos a entender que todas nuestras necesidades están en la Biblia. Segundo, el Espíritu se está moviendo en la dirección de hacer que tú y yo entendamos la Escritura. Que todo lo que necesitamos comprender nos lo va a dar el Espíritu a través de la Escritura. Y tercero, aquí está. Tenemos que repasar una y otra vez el Evangelio, porque el Espíritu Santo va a actuar poderosamente en los creyentes que comprendemos la obra de Cristo en nuestra vida. Esa obra de Cristo que nos va a hacer acercarnos más a Jesús. Porque a partir de hoy, tú no vas a querer ser un mejor creyente,
un mejor cantante, un más aplicado cristiano. No. A partir de hoy tú quieres tener más relación con Jesús. Y después todo lo demás. Porque si hoy tú te equivocas y te vas a este lugar pensando que leer más la Biblia sin orar y sin buscar a Jesús te va a hacer un mejor cristiano, te equivocas. Si tú buscas más a Jesús, tú vas a leer más la Biblia. Si tú buscas más a Jesús, tú vas a tener más oración. Si tú buscas más a Jesús, tú vas a estar siempre acá. Si buscas más a Jesús, tú le vas a servir con gozo. Si buscas más a Jesús, tus lágrimas se van a salir cuando tú hables del Señor. Pero primero comienza con buscar más a Jesús. Y te voy a decir, el Espíritu Santo está en nuestra vida y está en nuestro corazón. Pensemos qué es lo que quiere hacer en nuestro corazón. Quiero concluir en esta tarde. Quiero hacerlo con estas palabras. La obra del Espíritu Santo es iluminar el corazón del hombre con la verdad de la palabra de Dios y traernos a la luz del Señor. Esa es la conclusión en esta tarde. Amados hermanos, comprender la obra del Espíritu Santo es comprender la Escritura, es comprender a Dios en nuestra vida, es comprender lo que Él espera de nosotros. No estás haciéndolo tú solo. El Espíritu está en tu corazón y se está moviendo en 3 direcciones. Primero, te está demostrando que Él está en su palabra. La necesidad de estar en la palabra de Dios. Segundo, Él te va a ayudar a interpretarla. Y tercero, Él te va a ayudar a través del Evangelio a vivir para su gloria. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Y que este tiempo haya sido de bendición para ustedes y para mí. Que honremos a Cristo este año. Que lo busquemos, no solo de hechos, también de palabras. No solo de palabras y de hechos, sino también de corazón. Que toda nuestra mente, que todo quien somos, esté en las manos de Jesús. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque este año estamos comenzando reconociendo, Señor, la necesidad que tenemos de comunión contigo. Necesitamos vivir para tu gloria. Necesitamos que tu Espíritu Santo, Dios, nos enseñe más tu palabra, que ilumine nuestro entendimiento, que comprendamos el Evangelio, que comprendamos nuestra condición para no apartarnos y alejarnos de tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén.